Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alcira Moisés. Quiero invitarte a que me acompañes en este recorrido a reescribir el futuro en comunidad. Reescribirlo tiene que ver con escuchar nuestros relatos y cómo los contamos. Y yo me he dedicado a eso desde hace muchos años, en los que he acompañado a la gente con la que trabajo a que identifique cuáles son las narrativas que les permiten lograr sus objetivos y cuáles se los impiden. Así es que yo te invito a que me acompañes en este nuevo escribirte. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que entendemos como el comienzo de los tiempos inicia con un relato. Todo libro fundacional narra un contexto de sentido propio de los que forman parte de esa comunidad. Lo que llamamos realidad solo ocurre cuando es narrada. No existe en nuestra percepción si no tenemos palabras para nombrarla. Podríamos cambiar la palabra Dios por el todo, el verbo. La palabra que se nombra es el todo y existe desde el principio humano. No sabemos si el lenguaje fue un invento o un descubrimiento. Lo que sí sabemos es que en un momento de cambio paradigmático, el ser humano es capaz de articular y acordar con otros. Puede construir el mundo a partir de utilizar su voz, que aparece entretejida en una estructura lingüística, e inventa el mundo en el que vive. Vivimos inmersos en narraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que somos y la historia que contamos de nosotros se entreteje con la historia social, cultural, comunitaria de la que formamos parte. No vivimos aislados y lo que es importante en una comunidad también es importante para los individuos. De tal forma que se construye esta historia común, pero también se construye una historia individual que es diferente para cada una de las personas, aún formando parte de estas narrativas comunes. Lo podemos ver que en familias hay dos cuentos que se cuentan si les preguntamos a dos hermanos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el ser humano es contador de historia. Parece ser que es algo que ocurrió en el pasado o que a partir del descubrimiento del lenguaje encontraron que cuando se narra algo que es común, se mantiene. Entonces, ¿para qué somos contadores de historias? Para comprender en primera instancia y luego para dar sentido a lo que nos ocurre. Y no que nos quedamos ahí, porque algo que diferencia al ser humano de otros animales es la posibilidad de imaginar, de crear un futuro. Entonces, las historias que contamos también nos permiten diseñar el futuro. Y puede ser que fue esta comunidad arcaica sentada alrededor del fuego con un quizá érase una vez o tal vez en nuestra familia cuando el abuelo vivía, antes de todos estos inicios de narraciones que se comparten y que luego nos permiten recordar eso que consideramos que es la verdad en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, de tal forma que nos sentimos vinculados a todos los que forman parte de ese grupo humano. Y es a través de estos relatos que construimos nuestra identidad. ¿Y qué significa eso? La identidad es esto que los demás dicen de nosotros, porque hemos creído que la identidad parte de lo que nosotros elegimos o encontramos valioso y en realidad vive más bien en las opiniones de otros sobre nosotros, cómo aparecemos constantemente que es común a la gente que nos conoce. Por lo tanto, yo te pregunto, cuando se narra, se describe, se habla de lo que realmente es, de una verdad única o se interpreta. Tiene más que ver con quien escribe esa historia, con la voz que va contando lo que ocurre, pero contándolo desde una mirada, no cualquiera, sino esa particular. Y es en esos momentos en que nos preguntamos si realmente la historia es objetiva o más bien pasa a partir de nosotros, cuando son estos momentos en los cuales compartimos situaciones, más parece ser que es una historia que vive a través de cada uno de los individuos. Y es ahí que yo te digo que el mundo no es así. El mundo no es una realidad tangible, sino que tú lo estás mirando así a partir de los elementos que eliges para contar el cuento que cuentas. Porque siempre contamos una historia a partir de un observador.
Lo podemos identificar claramente en las películas, donde habla una voz que parece ser que es la que sabe todo lo que ocurre, o uno de los personajes que tiene una opinión particular. Por lo tanto, la historia se narra a partir de esa interpretación y de ese observador. Por ejemplo, la palabra lluvia puede evocarnos una tarde tranquila o puede tal vez remitirnos a un momento en donde estábamos resguardados, sintiéndonos seguros, pero para muchos esa misma palabra puede evocar peligro, riesgo o para algunos, si es una sequía, la posibilidad de que la cosecha nuevamente sea viable, pero es la misma palabra para todos. Ahora, ¿cómo hacernos cargo de lo que es importante para cada quien? Porque si somos un texto que se está narrando permanentemente, también ese texto puede ser modificado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los elementos del texto? Porque en ese texto aparecen palabras, que es el primer elemento que podemos identificar, como el amor, la tristeza o la felicidad, y que son transformadas y adquieren significados distintos en cada relato. Lo que es amor en un momento para ti puede serlo distinto en otro momento, o para una persona dentro de ese mismo relato puede significar algo distinto a otros personajes. Nuestra conciencia es un texto. ¿Quién soy yo? ¿Qué me pasa? Es un texto. Palabras. Todo lo que diga es un texto con sentido, construido gramaticalmente perfecto, con objetivos retóricos, con un ideal de verdad. Soy primordialmente un texto habitado por otros textos que me van conformando y que me permiten que yo termine diciendo lo que se supone que soy yo. Estas son las palabras de Darío Stanschreiber, un filósofo contemporáneo que nos describe con este texto cómo cada vez que hablamos y que verbalizamos, estamos comprometidos con un ideal de verdad, con lo que creemos que es la realidad. Y siempre hablamos con un fin, pero fundamentalmente describimos a partir de estos relatos quién somos dentro de los distintos textos que habitamos. O sea que somos puro cuento, como estos cuentos pequeños o de niños que escuchábamos y que están rodeados de emociones, de risas, de alegría, todo aquello que vamos agregando a lo que ocurre y que hace que eso tenga un sentido, una emoción. Y normalmente son los juicios, los adjetivos, palabras que se destacan, la forma como utilizamos el pronombre, los signos de puntuación. Todo eso está envuelto en las distintas emociones que lo rodean. Y olvidamos, cuando destacamos algunas palabras por encima de las otras, ver lo que se dice con la letra pequeña. Quizá este anuncio sea algo que nos puede parecer gracioso, pero ¿no te pasa que hay algunas palabras en tu vida que tienen una mayor importancia que otras y que las repites constantemente? Porque actuamos según interpretamos. Es decir, las cosas son tanto como las vemos, por lo tanto actuamos, pero las cosas no son como las vemos porque son una interpretación, es decir, son un relato de autor. No siempre significan lo mismo para todas las personas. Es decir, que el mundo se construye al ser narrado. Tenemos esta posibilidad. Siempre hay una hoja en blanco que puede ser escrita nuevamente. Siempre podemos borrar una palabra y cambiarla por la otra que nos guste más o que sea más efectiva ante eso que elegimos. ¿Y cómo podemos comprender un texto de tal forma que sea más claro? Bueno, un texto está conformado de personajes, de tiempo y de espacio. Personajes que se mueven en una línea quizá o en un círculo temporal, a veces del pasado hacia el futuro o a veces del presente regresando a hechos que ya ocurrieron y que luego se relacionan con lo que se anhela en el futuro. Y todo esto en un espacio tanto geográfico, el país, el lugar, la ciudad en la cual se lleva a cabo la escena,
así como un espacio emocional, social, cultural, que determina cómo se mueven cada uno de los personajes. Y esto nos lleva a que esos personajes tengan un pasado que determina esta forma en la cual los hechos tienen lugar. El pasado o la interpretación que hacemos de ese pasado, de esos hechos vinculados a las emociones y los estados de ánimo que luego se generan a partir de ellas, son las que hacen que se interprete de una forma tal o se opine que algo fue bueno o malo y va a permitir que haya un resultado o no, o que sea algo que se está repitiendo constantemente en esta narración. Y yo te quiero preguntar, ¿te ha pasado que en cierto punto no puedes moverte hacia lo que anhelas? Que estás como atorado y no entiendes por qué, ya buscaste muchos recursos, inclusive sabes que los tienes, pero no logras eso que tanto te has preparado, que has creado las condiciones. Podría ser que no es porque no tienes los recursos, sino porque la forma en que lo verbalizas, tanto lo tuyo individual o lo de la comunidad de la que formas parte o para la que trabajas como un gestor cultural, no es el espacio de posibilidad que debería de ser. Porque si tú tienes ciertas interpretaciones fijas que no se pueden mover, producto de algo que se dijo en algún momento, que todos repiten, que pareciera ser una historia compartida, más bien son anclas que no permiten al barco moverse libremente ante las tormentas que se van presentando. Es decir, tenemos una embarcación que está caminando en distintos mares y en distintos momentos. ¿Será que lo que creemos de lo que ocurre es lo que no le da libertad para moverse? Si podemos ver nuestra historia, lo que narramos, lo que relatamos como un texto, podemos también recordar que puede ser analizado primero, identificando ciertos elementos, ya hablábamos de las palabras, de los signos de puntuación, lo que se repite, ciertos calificativos, para luego transformarlo, modificarlo y recordar que siempre tenemos esta hoja en blanco para escribir, quizá iniciando o declarar un capítulo cerrado, iniciar uno nuevo para libros y capítulos, historias, cada una con nuevos personajes y sobre todo con una amplitud de posibilidad. Y esto solamente ocurre si podemos cambiar el yo soy así y no puedo cambiar y por lo tanto así fueron las cosas por voy a construir una nueva narrativa que genere un sentido cuando digo no sé qué pudo haber sido, pero puedo cambiar la forma en que lo veo. Reescribirse es tener nuevos relatos o el mismo relato con nuevas historias, nuevos contextos, nuevas interpretaciones. Y lo hacemos a partir de los elementos formales, cambiando una palabra por otra, poniendo nuevos signos de puntuación, a lo mejor un punto final donde había una coma o quizá un punto y coma donde pongo ese punto y declaro cerrado un capítulo que todavía tiene posibilidad de agregar nuevos elementos y nuevas interpretaciones. Por lo tanto, la forma de reescribirse primero es hacer evidente cómo te escribes. ¿Escribes en primera persona todo? ¿Todo tiene que ver contigo? ¿O por el contrario, tu historia solamente está mezclada con la de otros personajes que parecen ser más importantes en tu propia narrativa y tú solo eres un actor secundario? Ver con nuevos ojos esos elementos que conforman el relato y otros que no habías visto incluirlos para que se complete y cambie lo que se dice. De tal forma que el espacio se agrande y también el tiempo y se pueda abrir una posibilidad que antes no existía. Y generar un sentido distinto, que lo que ocurre no sea solamente algo que pasa donde tú no sientes que participas, sino a partir de lo que tú cuentas, le das un significado que tú puedes elegir o quizá cuestionarte de cómo lo habías tenido antes en el pasado y ahora lo pones
distinto para relacionarte de una nueva manera. O sea, cambiar tu juego. Ya no es, esto no se puede hacer, esto no es posible por esto que ocurrió en el pasado que me determinó, este hecho que fue muy dramático y con el cual yo marco un punto de quiebre, a decir, bueno, esto y también esto y todo lo demás son parte de la experiencia de la vida. Están vinculados a lo que es vivir, relacionarse, atreverse y también puede cambiar y se puede uno atrever a nuevos escenarios, nuevas historias, nuevos cuentos. Y todo esto está relacionado con lo que yo considero valioso. Por eso es importante que tú tengas claro cuáles son los valores, esos que tú consideras que son los más importantes, y con ellos narres la historia que quieres narrar. Y también a veces te los cuestiones, te preguntes si de verdad tienen la importancia que les has venido dando. Es decir, haces un análisis, te darás cuenta de algo que no te habías dado cuenta cuando escribes quizá tu biografía o relees algo que en un momento escribiste con una alta emocionalidad de tristeza o de frustración, para que con esta revelación tú elijas qué elementos dejas y cuáles agregas de tal forma que puedas reescribirte para crear nuevos futuros en comunidad y quizá inclusive reescribir la historia colectiva, que yo creo que cuando nos hacemos parte de un grupo más grande y sabemos que podemos participar en ella, también podemos, pues, escribir nuevas historias en conjunto con otros. Así es que mi invitación para ti es que reescribas tu futuro, o sea, que no te quedes con las historias que la han venido dando sentido a tu vida, sino que a partir de crear nuevas, puedas generar un futuro que antes ni siquiera te imaginabas y cuentes una historia de posibilidad en la cual ocurre todo eso que tú anhelas. Puedes usar, copiar, mejorar, comentar y compartir los contenidos de esta presentación. Mi nombre es Alcira Moisés Curi y fue un gusto caminar contigo para reescribir tu historia.